recuerda que estuvimos hablando la semana pasada con respecto a Romanos 12:1-2, cómo hacer un exégesis. Lo hago solamente a razón de repaso, ¿ok? Si usted quiere aportar, ¿qué teníamos que hacer para hacer un exégesis? Examinar el texto para saber qué quería decir el autor original. Examinar el texto para ver qué quería decir el autor. El autor. Ok, ¿qué más? ¿Qué más vimos? Sobre cómo hacer un exégesis. ¿Qué más dijimos? Que había que leer el texto y hacer las divisiones. De hecho, vimos Romanos 12, del 1 al 2, y dividimos el versículo 1 y el 2, el 2 en A, B y C. Y vimos también de sacar la parte positiva y la parte negativa. ¿Cómo había que dividir el texto? Yo puse que para dividirlo había que hacerlo en la forma natural usando las reglas del idioma. Así fue como usted nos explicó, ¿verdad? Entonces, ahí vimos las ideas principales de cada versículo, ¿verdad? Y también usamos cosas como, por ejemplo, vimos lo de las conjunciones y esas cositas que estuvimos investigando, pero la forma de dividir es en la forma natural y usando las reglas del idioma. Eso fue lo que habíamos dicho. Entonces, exégesis es la investigación del texto que se va a estudiar. Eso fue lo que dijimos, que es muy importante. Acuérdense de algo como principio, no hay dos interpretaciones diferentes, lo que hay son diferentes aplicaciones. El texto sagrado no se puede interpretar de otra forma que como el texto está. Ahora, si algunos sacan ventaja de esto, es lo que hemos discutido, es porque lo quieren hacer. Entonces, en las aplicaciones es donde uno puede ver muchas diferencias. ¿Por qué en las aplicaciones? Bueno, porque la gente quiere usar el texto para un fin o un propósito que no es el fin ni el propósito con el cual fue escrita la palabra. Amén. Ok. ¿Qué otra cosa? Sí, la interpretación de la Biblia tiene que ser una, hermanos, es una. Lo que pasa es que en las aplicaciones es donde usted ve el conjunto de cosas según muchas veces el interés de la persona, de la iglesia. Por ejemplo, ok, si yo digo, bueno, Dios abrirá las ventanas de los cielos y traerá bendición hasta que sobreabunde. Si yo tomo ese texto y yo lo trabajo, yo me voy a dar cuenta que es parte de un asunto de la profecía, donde hay una promesa de Dios de dar bendición. ¿Ok? Ahora, cuando yo llego a la aplicación es donde tengo el conjunto de cosas. Si alguien está promocionando algo o queriendo recoger dinero para algo, podrá decir, bueno, Dios, si usted da, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y le va a dar bendición. Entonces, está diciendo, bendición es plata. Esa es la aplicación, ¿cierto? Pero no dice el texto que bendición es plata. Dice que es bendición. Podría ser. Pero no puedo yo asegurar que ese texto me dice a mí que es que me van a dar plata. Malaquías, capítulo, a ver. Y está bien, me voy a desviar un poquito de Romanos, pero hagamos ese exégesis. Los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Sería el contexto inmediato, porque el contexto posterior habla de otra cosa. Por eso hagamos la exégesis y verán. Ok, vean, vamos a hacer la exégesis. ¿Cómo la vamos a hacer? Lo natural, ¿cómo se lee ese texto naturalmente? Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Eso es lo primero. Entonces, después dice, ¿verdad? ¿Dónde estoy? En 10, ¿verdad? Para que haya suficiente comida en casa. Bueno, en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Ajá.
a la casa de él. Ese es un buen punto ya en la parte de exégesis, ¿verdad? Él dice, ustedes intenten hacer esto y ustedes van a tener mucha bendición. Si ustedes traen los diezmos al alfolí, ahora tendríamos que averiguar qué es el alfolí. El alfolí era un lugar donde se recogían el trigo y todo lo demás. Era como un granero, como una bodega. Y el alfolí, y había una persona al resguardo de eso. ¿Se acuerdan en la historia de José? Ok, muy parecido, por ahí iba. Ajá. Entonces, pues él dice, y entonces, cuando ustedes eso, porque entonces va a haber suficiente comida en mi casa. Como se vivía en ese tiempo, todo lo que se traía se repartía en la comunidad, como lo que hacemos aquí en Canasta Básica. Se repartía en medio de la comunidad, era para la gente que no tenía. Entonces él dice también en el texto, bueno, entonces no va a faltar comida en mi casa. Entonces, después dice, yo voy a derramar una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, pónganme a prueba. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí con esta profecía? La profecía no puede quedarse ahí, o este texto no puede quedar ahí, porque tenemos que guardar las reglas y vamos a ver en el contexto anterior qué es, de qué se trata. Porque ahí específicamente está hablando de que hay que traer al alfolí las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Para que haya suficiente comida en la casa. Cuando esta proyección de casa, solo para adelantarles algo, casa, ahora ¿quién es la casa? ¿Verdad? Puede ser o la iglesia local o puede ser, de hecho, nosotros también. Nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu. Entonces, si yo traigo de lo que Él me da, Él va a abrir las ventanas de los cielos y en mi corazón habrá bendición. En mi vida, como templo, como casa, y en esta casa no faltará. Pero el punto es está hablando de dinero. Ok, en este momento está hablando de 1% del 10, ¿verdad? Y hay una discusión enorme en todo esto. Yo sigo pensando y nosotros como iglesia creemos que la gente tiene que traer su diezmo aquí. ¿Verdad? El 10% ¿verdad? Porque esa es como la regla, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay un montón de cosas que salen y que han salido, siempre han salido. Ahora, veamos el contexto anterior, está en el verso 6 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice? Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y ahí encontramos que si casamos esta primera frase con lo que decimos en 3:10, ya hay una cosa muy particular y específica, es a los descendientes de Jacob que les está hablando. Le va a abrir las ventanas de los cielos a los descendientes de Jacob. Porque eso es lo que les está diciendo. Ajá, oiga, yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Entonces dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda nación me ha estado estafando. Es decir, si yo quiero agarrar el texto de 10 para decir, usted tiene que traer los diezmos y las ofrendas, significa que entonces nosotros estamos bajo maldición. Y no es cierto, nosotros estamos bajo la bendición. No estamos bajo una maldición, es decir, ese texto para nosotros no puede aplicar de la forma en que se quiere aplicar. ¿Sí me doy a entender? Si yo quiero hablar del diezmo y de la ofrenda, de traerlo delante del Señor, yo tengo que ir al Nuevo Testamento y poder recapitular qué es lo que realmente el Nuevo Testamento me dice a mí, sin dejar de lado esto que está diciendo aquí, porque el Señor les maldijo porque estaban robando al Señor. Jesús cambia esto y lo forma y lo modifica y les dice en el Nuevo Testamento, ustedes no debieran de haber dejado de hacer lo que siempre hacían, trayendo a la casa de Dios, dice la pimienta, el eneldo,
¿verdad? Dice, bueno era hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, Jesús te está diciendo, ustedes tienen que traer todo y lo tienen que traer porque es una bendición traerlo, no porque va a ser un problema de robo, ¿verdad? En el que ustedes están incurriendo. ¿Por qué yo digo esto y hago la salvedad? Porque nosotros no seremos acusados de parte de Dios por esto. Nosotros seremos redarguidos por el Espíritu Santo de esto. Yo no creo que Dios nos esté maldiciendo, yo no creo que Dios nos esté señalando por no hacerlo. Yo creo que el Espíritu Santo sí nos está redarguyendo para hacerlo. Pero si usted y yo no lo queremos hacer, pues por supuesto que entonces sí estamos en un problema, pero no un problema por un asunto que Dios nos va a maldecir. Porque Dios no nos está pidiendo que traigamos más, sino que traigamos de lo que Él nos ha dado. Usted y yo tenemos que traer de lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos da. Y ustedes entonces verán que las promesas de Dios son verdad y no estaremos estafando al Señor entonces. ¿Sí? Creo que es donde viene la aplicación a lo que nosotros, a la exégesis que estamos haciendo, porque él ahora decía, debemos ser enseñados, pero de ahí, si nosotros estudiamos la palabra, no es solo estudiar, aunque estudiemos la historia o el tiempo o veamos la parte natural y todo lo que Vivi decía, está la parte de la aplicación, porque ¿qué hacemos con leer y estudiar y oír? Es que ahí no se queda todo, el exégesis, se queda luego la aplicación. Es correcto. Entonces yo creo que nadie tiene que estarnos, don Gerard, diciendo, ¿verdad? O sea, tienen que hacerlo, la palabra es clara, llévelo, hágalo, ok. Entonces, ¿cuál es mi aplicación? Sí, es un asunto de la convicción, del corazón. Y no solamente porque la bendición está, es que es como... Y así es como lo interpretamos y lo vemos aquí en esta iglesia. Dios nos da y usted puede dar de lo que Dios le da. Usted no está obligado a dar de lo que no tiene. No dice el texto eso. Pero yo sé que hay muchas comunidades de fe que dicen, bueno, es que usted no tiene porque usted no da. Dé y verá como Dios le da. Entonces es como, decir, no, a mí no me calza. Es una bendición dar. Yo sé, y la Escritura por todos lados señala, mayor bendición es dar que recibir. Yo estoy seguro que nadie o la gente que da siempre tiene. Siempre tiene y siempre tiene para dar. Hay gente que aquí en la misma comunidad de fe dan honesta y transparentemente todo lo que tienen que dar. Al final pudieran decir, no, pues esto es un asunto que no tengo que darlo porque esa es una liquidación que me dieron, entonces no voy a dar porque es del salario, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, es decir, desprendernos. Dice, yo recibí 2,000 colones más, ¿por qué no bendigo en la parte que me corresponde? Es un asunto de actitud, es un asunto de temor a Dios, no de un tema en el cual ve que el Señor les está diciendo, ustedes no se han arrepentido, va a venir un juicio porque ustedes tienen una orden, esto era una ley. Esa era una parte de la ley. Ahora, hoy es la parte de la convicción de que usted es cristiano, redarguido por el Espíritu Santo, que usted sabe quién es al que usted le bendice, usted sabe quién es al que usted le da, usted sabe quién es el que le suple, quién le da la energía, las fuerzas, el conocimiento, la inteligencia, le abre puertas en un trabajo para que usted de verdad dé a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque así funciona la parte eclesiástica o de la iglesia. Si ustedes no dan, el rumbo de la iglesia no puede ser, porque se necesita para el pastor, se necesita para la iglesia, para la estructura, se necesita para las cosas que se hacen en la dinámica. ¿Cierto? Cierto. Sí. Y Huguito después. Es que una pregunta, ¿cómo interpretamos entonces? Bueno, sí voy a decirlo así como lo dije. Esa parte que dice aquí, inténtenlo, pónganme a prueba, ¿verdad? Porque por ahí se agarran muchos, ¿verdad? Para decir, entonces siembre, para que vea que va a recoger. Pero ¿qué era lo que quería decir aquí el Señor, verdad? Derramaré una bendición grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, dice, pónganme a prueba. O sea, es como que
parece, ¿verdad? Me está como retando el Señor, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención como el Señor de verdad lo pone a uno, ¿verdad? Pero esto, la gente lo toma, ¿verdad? Como, y siempre 10,000, a ver si no recoge 30,000, por ejemplo. Digo yo, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretaríamos? No, la prueba, el Señor siempre nos... Es esa parte del Señor en esa invitación que siempre nos hace y no en un asunto como de retarnos. Bueno, demen y verá que para nosotros hoy, esta experiencia ellos no la vivieron, la que estamos viviendo nosotros. Hoy nosotros podemos decir, hasta aquí Dios me ha dado. Ahora Él dice, si ustedes quieren pónganme a prueba, pero ya está a prueba. Dio a su Hijo, nos dio todo y hoy nos sigue dando para que nosotros podamos dar. Es decir, el Señor de verdad fue puesto a prueba, porque si ustedes ven, y voy con Huguito ahorita, lo que dice el verso 16, vean en lo que casi va terminando eso. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron en la presencia de Él. Escribieron en un rollo las memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre les muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Vean que termina, en que algunos temían al Señor. Era un asunto de temor a Dios. Obedecer, en traer lo que Él les estaba diciendo que Él les iba a dar. Por supuesto, Él los iba a guardar del saltón, del revoltón, de los insectos, de todas las cosas. No es lo mismo con nosotros. No nos da Dios salud, nos ha guardado. No nos da gracia a veces, o casi siempre, o mucha, en medio de las gentes, para poder tener un trabajo, para poder tener... Así es como Dios ha funcionado. Y usted tiene una bendición que no le va a caber. Claro, hermanos, es la satisfacción de obedecer. Y Dios trae por el poder del Espíritu Santo a la obediencia, trae una recompensa, es paz en el Espíritu, hermano. El versículo 7 dice una palabra muy clave. No pongo en duda la advertencia de que Dios en el Antiguo Testamento y ahí le declara al pueblo lo que estaba falto en lo que estaba haciendo. Ajá. Y posiblemente en esta época también Dios está exhortando al pueblo a hacer lo que no está haciendo. Sí. Pero aunque siempre los hombres relacionamos el asunto con dinero, pero aquí hay una palabra donde dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Habla un poco más de una excelente relación de Dios para con el pueblo, Sí. aunque el hombre no le dé a Dios su dinero, pero le está pidiendo más allá de su dinero, le está pidiendo su vida. Amén. Creo que esa es la advertencia a la reconciliación de por vida, porque entonces sí estaríamos en un pleno juicio por cuanto no estamos obedeciendo a caer a sus pies. Amén. Y yo creo que eso es lo que siempre Dios quiere, que nosotros volvamos a Él, que vayamos a Él y que le demos todo. Es que hay gente que resuelve también todo con plata y al final tampoco funciona así. Es parte, pero no es el todo. ¿Sí? Ok, bueno, sigamos. Lo primero que vamos a hacer es dividir, bueno, ya eso lo pasamos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar, hermanos, a esto que tienen ustedes ahí, 3 pasos para una verdadera dedicación a Dios. En capítulo 12, verso 1 y 2 de Romanos, que es lo que estamos hablando. Ahora, en todas sus cartas, Pablo concluye en una lista de deberes prácticos que están basados en las doctrinas que ha presentado. Yo le voy a proponer algunos principios para que ustedes los lean y mediten y practiquen. Ve, algunos principios. Entonces, vea que ustedes tienen ABC ahí, tienen que rellenarlo, es muy fácil. El principio A es el siguiente: en la vida del cristiano la doctrina y los deberes siempre van juntos. El 2, el segundo principio, que es el B, dice, lo que creemos ayuda a determinar cómo nos comportamos. Eso es cierto, es un principio, claro.
Es decir, lo que creemos ayuda a determinar cómo nos comportamos. Bueno, usted y yo somos gobernados por lo que creemos. Igual, si usted tiene temor a Dios, si usted cree que Dios es el que le ha bendecido en el fruto del trabajo, usted traerá su ofrenda y su diezmo y usted va a dar más allá. Cuando uno experimenta el más allá de dar más de lo que... Porque yo sé que hay gente en esta iglesia que da más allá. Y no es un asunto solo de plata, a veces es la fuerza, el venir, el limpiar, el estar, el orar, el traer para canasta básica, el dar de lo que Dios le ha dado en medio de su trabajo. Es decir, hay gente que da más, ¿cierto? De eso creo que se trata. Un tercer principio es, no es suficiente para nosotros entender las explicaciones de las doctrinas que nos da Pablo. Debemos traducir nuestro aprendizaje en vida y mostrar en nuestro diario vivir que confiamos en la palabra de Dios. No es suficiente para nosotros entender las explicaciones de las doctrinas que nos da Pablo. Debemos traducir nuestro aprendizaje en vida y mostrar en nuestro diario vivir que confiamos en la palabra de Dios. ¿Por qué les estoy contando de esto? Bueno, porque hay una lista de deberes prácticos que están basados en las doctrinas que Pablo presenta. Pablo siempre cuando presenta la doctrina, presenta estas cosas básicas de deberes prácticos. Acuérdense que nosotros estamos viendo al libro de Romanos desde la forma en que Pablo lo vive, no solamente un asunto doctrinal, teológico, no, pues por supuesto ahí está, pero es desde la perspectiva de Pablo en su vida, en su vivencia. Así vivió Pablo esto. Por ejemplo, Pablo, en la vida de Pablo, la doctrina y el deber iban juntos. Para Pablo, lo que él creía determinaba su comportamiento. Para el apóstol Pablo no era suficiente entender todo un montón de explicaciones, sino que el aprendizaje en la vida él mostraba en su diario vivir y él confiaba en lo que Dios le había hablado. Ok, en Romanos 12, 1, 2, la enseñanza clave tiene que ver con esto. La clave para el correcto crecimiento del creyente es dedicarse a Dios por completo y cada día. Es decir, ahí está la clave. Para el correcto crecimiento del creyente es dedicarse a Dios por completo y cada día. Cuando Pablo está hablando en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, él está hablando de los pasos de una verdadera dedicación a Dios. Y la verdadera dedicación a Dios tiene que ver con esto, con un crecimiento del creyente, pero tiene que dedicarse por completo a Dios cada día. No el domingo, no el viernes, no el martes, cada día. En todo mi hacer, en todo lo que soy, en todo lo que existe. Ahora, ¿cuál es la verdadera dedicación? La verdadera dedicación a Dios consta de 3 pasos. Hay 4, por tanto, en la carta de Pablo a los romanos. Es muy importante, hermanos, que nosotros veamos esto hoy. 4, por tanto, en la carta de los romanos. Si usted abre su Biblia, ahí lo tiene. Sí, solo ahí vamos a estar. Los 3 pasos van a estar ubicados por ahí. Solo que estoy dando un antecedente de la relación de Dios con Dios nosotros. Estos 4 por tanto de Pablo son muy importantes y ya les voy a contar por qué. Vean el 3:20. Por tanto, hay un por tanto de condenación. ¿Qué es lo que en 3:20 dice? Por tanto, en la carta de Pablo a los romanos, el primer por tanto de 3:20 dice, por tanto de condenación declara que todo el mundo es culpable ante Dios. Eso es lo que dice 3:20, ¿verdad? Este por tanto es, usted y todos ustedes, y yo también, estamos y somos culpables ante Dios. Romanos 3:20. Entonces, todo mundo está bajo esta condenación. Hay otro por tanto en 5:1 que es un por tanto de justificación. Igual como Pablo
dice todos están condenados, igualmente Pablo dice todos han sido justificados. Este por tanto de justificación es muy importante. Está el otro por tanto que está en 8.1, que es un por tanto de garantía. ¿Qué dice? Ajá. El otro por tanto está en 12.1, que es un por tanto de dedicación. ¿Qué es entonces lo que Pablo hizo? Venga acá, Adri, porfa. ¿Qué fue lo que, qué es, por qué es tan importante estos por tantos? Así es como nosotros debiéramos de tener una relación con Dios. Tenemos que empezar diciendo esto: este hombre fue declarado culpable, punto. Él es culpable, fue culpado de parte de Dios. Dios lo señaló como culpable. Este es el inicio, desde la perspectiva de Pablo, de lo que es este hombre. Pero él no se queda ahí, porque él también dice, acá para acá, él pasó a otro espacio, y este otro espacio implica que él es una persona que fue totalmente declarado justo, justificado. Entonces, usted no puede andar más en esa condenación porque usted ahora es justificado. Ahora usted tiene que andar como un justificado. Dios no quiere que usted se quede ahí. Desde la perspectiva de Pablo, Pablo le habla de otro por tanto y le habla de la garantía. ¿Cuál es la garantía? Ya no hay ninguna condenación para los que están, ¿dónde? En Cristo. Vean que el proceso del cristiano, de este hombre, él pasó de ser condenado a ser justificado. Pero Dios le dice, no, usted tiene una garantía. Por tanto, la garantía suya es, ya no hay condenación. Si algún día a usted se le ocurre pensar que usted fue un hombre malo y condenado allá, entienda que también fue justificado, pero ahora Dios le dice, usted también tiene una garantía. Ya no hay condenación. Esto que quedó aquí atrás no se vale. No es para usted. Y el otro, por tanto, es de dedicación. ¿Qué dice el apóstol en 12.1? Entonces, ¿en dónde dejó Dios a este hombre? En dedicación. ¿Qué es lo que Pablo está hablando de la relación con respecto a Dios? ¿Es la relación con Dios? Entonces, la pregunta básica aquí para usted y para mí es, ¿cómo vive usted? Voy a usar a mí. ¿Cómo vive usted? Usted vive aquí. ¿Cuál era este? Usted vive aquí. Usted vive aquí. Y usted vive aquí. Esta es la forma en que el apóstol Pablo se ve él. Él se ve así. Él no se ve así, no se ve así, no se ve así. Él se ve así. ¿Usted cómo se ve? Gracias, Señor. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve? ¿Por qué tenemos tanto conflicto en medio de la comunidad de fe, en medio de las familias, en medio de la iglesia, en medio de nosotros mismos? Porque nosotros nos estamos viendo como Dios no nos está viendo. En este momento Dios nos está viendo ahí, en ese por tanto de dedicación. Por tanto, ya no somos lo que nosotros pensamos que éramos. A nosotros nos afecta todo. Cualquier cosa que digan de nosotros nos afecta porque nosotros no sabemos dónde estamos, hermanos. Es que uno tiene que mantenerse en los pasos que la Escritura nos dice que tenemos que mantenernos, Tibi. Porque no es mayor la palabra del hombre que la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué yo le creo más a la palabra del hombre que a la palabra de Dios? Hoy yo hablaba en medio de estos muchachos ahí privados de libertad. Y es todo un conflicto que se da entre ellos porque el otro le mentó la madre. Y entonces yo le pregunto, ¿y su mamá es eso? ¿Qué él dice? Dice, no, mi mamá no es eso, por eso me enojo. Entonces, ¿cómo se va a enojar por algo que no es verdad? Ah, es que no, le digo, es que no, es cierto. Usted cuando se enoja con alguien porque le dice eso es porque está molesto porque usted cree que eso es verdad. Nosotros, a mí me pueden decir todo lo que quieran y si yo me siento ubicado donde yo tengo que estar ubicado, a mí no me importa lo que la gente me diga. La palabra del hombre no es mayor que la palabra de Dios. Y si yo afino mi corazón con respecto a Dios y yo conozco que mi Señor, mi Dios al cual sirvo, Él me tiene en esa estima, ¿por qué alguien me baja la autoestima?
es porque los sentimientos y las emociones los ponemos nosotros, los anteponemos a la parte del espíritu. Entonces nosotros justificamos plenamente y a veces, ve, sí, es que tenemos sentimientos, tenemos emociones. De sí, hermano, pero estos no se nos dieron a nosotros para que nos controlen. Estos se nos dieron a nosotros para que nosotros podamos gobernar nuestro sentimiento y nuestra emoción. Aún cuando alguien me diga algo, yo debo de pesarlo sobre mi espíritu, sea bueno o sea malo. Porque hay gente que es buenísima para decirle algo a usted bueno y a veces usted se la cree y eso no es verdad. Usted sabe que no es verdad y yo no sé cómo lo recibe. No debiera recibirlo. Igual como no debiera recibir lo que dicen malo, que usted sabe que no es malo. Amén. Entonces, es un asunto de afinar. Vea, hay algo de la parte, dice, el mundo habla de la inteligencia emocional. La Biblia nos dice a nosotros de la inteligencia espiritual. Nosotros tenemos que caminar en nuestra inteligencia espiritual. Nosotros somos gente que Dios ama, nos ha redimido, nos ha justificado. Tiene para nosotros de verdad una garantía. Es verdad. ¿Cómo es que tiene tanto poder el hombre? El diablo se ha infiltrado en medio de todo esto y nosotros a veces, hermanos, le hacemos más caso al enemigo que a lo que Dios dice. Dios te dice, eres la niña de mis ojos. El diablo te dice, no, usted es una vulgar, usted no sirve para nada. Y nosotros le creemos. Es correcto. Entonces yo camino sobre esto. Yo sí creo que uno debe plantarse en la autoridad de Dios, como dice, y contender fervientemente por la fe que se nos fue dada una vez a los santos. Y yo lo hago no peleando, no golpeando, lo hago en mi caminar. Si usted me dice a mí que yo soy esto y lo otro, yo le voy a decir con mis hechos que yo amo a Jesús y que yo voy a caminar por donde Jesús me diga. Es más fácil hacer eso que hacer lo otro, pero casi siempre caemos en lo otro, nos peleamos con la gente, otros se enojan con la gente y se van de la iglesia y otros por cosas que uno a veces no entiende. Vea, yo no entiendo, de verdad, hermanos, yo me meto en un conflicto, ustedes no saben, y yo le digo, de la gente que normalmente aquí ha venido y ha venido por tiempo, y al final me encuentran por cualquier lugar, por cualquier camino, y me siguen repitiendo que yo soy su pastor. Y yo digo, están locos, pero no es un cuento, es verdad. Es verdad algo que está ligado porque el tema de ellos es están molestos con alguien que no necesariamente soy yo, hermanos. Pero otra vez, ¿qué es lo que Dios les ha dicho? El tema no es por qué están o no están, por qué vienen o no vienen, o dejaron de venir. Porque, hermanos, si yo pudiera hacer un libro de todas las cosas que la gente a mí me ha dicho, porque en un momento dado ya no está, ustedes dirían, ¿de verdad? ¿De verdad? Hay personas que se molestan hasta por, uno lo dice en broma, pero si usted no lo saluda, usted tiene un problema. Hermanos, es cierto. ¿Y por qué eso es cierto? Porque tiene más valía algunas cosas que el hombre dice que lo que realmente Dios dice de nosotros. Ahora, en estos tres pasos, la verdadera dedicación de lo que Pablo habla es que Pablo describe aquí la dedicación cristiana que involucra estos tres pasos. Quedamos en que estamos siendo personas dedicadas, así es como Pablo nos ve. Entonces Pablo presenta tres pasos en esto de la dedicación. Pablo describe la verdadera dedicación en tres pasos de fe. ¿Ok? Aquí viene. ¿Cuál es la verdadera dedicación? ¿Cómo Pablo describe aquí la dedicación cristiana involucrada en tres pasos? Primer paso, llenen su reglón ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo van a llenar. Ahí está la primera. Primer paso, dar a Dios su cuerpo. Antes de creer en Cristo, usamos nuestro cuerpo para cometer toda clase de pecado, pero ahora que le pertenecemos a Dios, el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19, 20, ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Romanos 8, 9. En nuestro privilegio glorificar a Cristo en nuestro cuerpo y magnificar a Cristo
con nuestro cuerpo, según Filipenses 1, 20 y 21. Eso está en las hojitas. Así como Cristo tuvo que llevar sobre sí mismo un cuerpo para cumplir la voluntad de su Padre sobre la tierra, asimismo debemos ceder nosotros nuestros cuerpos a Cristo para que pueda continuar la obra de Dios a través de nosotros. Debemos ceder los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, Romanos 6:13, para que el Espíritu Santo los use en el trabajo de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron sacrificios de muerte, pero ahora nosotros estamos dispuestos para hacer sacrificios vivos. Hermanos, hay dos sacrificios vivos específicos ahí en la palabra. En Génesis 22 es el sacrificio de Isaac. Isaac fue como un sacrificio vivo, ¿verdad? Y el segundo sacrificio vivo es lo que aparece en Hebreos, en donde nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, de su voluntad, ¿verdad? Lo envía a Dios como un cordero para reemplazar a Isaac. Isaac murió de todas maneras, él murió a sí mismo, se paró allí en el altar para cumplir lo que Dios quería. Cuando él se bajó del altar, Isaac fue un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Hermanos, este es el punto de presentar en el primer paso a Dios nuestro cuerpo. Cuando nosotros presentamos a Dios nuestro cuerpo, hermanos, yo le aseguro que no hay nada que te va a golpear. No te va a golpear nada. No te va a golpear nada. A Cristo los latigazos le dolieron, pero no hicieron que Él volviera atrás, no hicieron que Él volviera a ser distinto, no volvió Él agresión con agresión. ¿Le dolieron los latigazos? Sí, hermano. Este cuerpo será golpeado por palabras, por lenguas que señalan, dedos señaladores. Pero esto no me puede volver atrás. Sí, me golpea, sí, me duele, sí, me siento mal. Sí, claro, porque usted todavía siente y yo también. Pero esto no me puede hacer volver atrás. Uno de los grandes problemas fue este. Imagínense que Isaac supo que iba a pasar. Isaac tenía su edad para entender. Él había visto muchas veces el sacrificio, tanto así que él pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está el sacrificio? Y el papá le dijo, bingo, eres tú. ¿Usted cree que ese niño tenía una voluntad? Podía haberse resistido, pero ¿qué narra la escritura? No se resistió. ¿Usted cree que para quién era más doloroso? ¿Para el papá o para el hijo? ¿Verdad? Para ambos, pero el papá tenía muchísimo más conciencia. Imagínense la condenación que pudiera entrar. Él tenía que pasar el cuchillo por el cuello de Isaac. Era una locura. Es saber uno dónde está, es saber uno dónde Dios lo está llevando. El problema, ¿cómo? ¿Cuál es esa canción? No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir. De estar dentro del cielo, perdí conciencia del sueño y me cansé de vivir. Nadie me espera en ningún lugar. ¿Qué? ¿De cuál tiempo soy yo, amiga? Sí, claro. Pero ven el sacrificio, hermanos. Pero nosotros, Dios no nos va a pedir más allá de lo que podemos sobrellevar. No nos va a pedir más. Él sabe la valentía, el coraje, la fuerza que usted y yo tenemos para circunstancias y situaciones. Hermano, yo lo veo. Vea, a mí algo que me llama la atención, aquella señora que el otro día que fui por el Surquí otra vez la volví a ver ahí. La señora que, ¿cómo se llama? Rosa. No. Esa señora cambia horario y todo. Esa señora todos los miércoles del mundo va y se para por fuera de esa cerca solo para poder ver cuando su hijo pasa del gimnasio por el trillito ese para decirle adiós y le tira besos y le dice que la ama, lo ama. Todos los miércoles, solo a eso va. Es que ella trabaja y ese día saca, pero igual ella va a visitarlo, pero ella sí trabaja de noche. La bomba traducido, porque Nati piensa que todos saben que es la bomba. Ok, pero ella solo se para ahí todo ese rato para eso. Y él vuelve a ver y le tira un beso.
Y ella le tira 50,000 besos y ya. Dios no les va a pedir eso porque es que Dios le ha pedido eso y ella lo lleva. Así es, hermano. Dios sí sabe qué sobrellevar. Y cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que Dios quiere que podamos sobrellevar. Porque Dios es justo. Amén. Ustedes le pueden preguntar a doña Vivian cómo hace para llevar esta belleza. Solo ella podrá hacerlo porque es demasiado. De verdad, ¿verdad que sí? Eso es una carga, pero ella sabe cómo sobrellevarla. Hermanos, vean en el último parrafito antes del 1 y 2 que ustedes tienen ahí en su papel. Sí, el verbo presentar en este versículo significa presentar una sola vez para siempre. Indica un compromiso definitivo. El cuerpo de Dios, así como el novio y la novia en su día de boda se comprometen el uno al otro, así este compromiso de presentarse es una sola vez y para siempre. Determina lo que cada uno tiene que hacer con sus cuerpos. Pablo nos da 2 razones para este compromiso. Entonces, usted es una persona que vive y yo también debo vivir como una persona dedicada. Por lo tanto, lo primero que debo hacer, si soy una persona dedicada, tengo que presentar mi cuerpo. Pablo da 2 razones, anótenlas ahí. Número 1, esta es la respuesta correcta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, es que no está ahí, creo. Bueno, sí, ahí está. Esta es la respuesta correcta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo primero, entonces, las 2 razones es, os ruego por las misericordias de Dios. Vean que Pablo está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Presenten sus cuerpos. Y yo les digo esto por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Y lo segundo que Pablo asume, la razón que Pablo da para este compromiso es que este compromiso es el culto racional o nuestra alabanza espiritual. El segundo paso para que lo anoten, ahí está la rayota. El segundo paso tiene que ver con lo siguiente: dar a Dios nuestra mente. Dar a Dios nuestra mente. Este es el paso 2. Efesios 4, 17 al 24 y Colosenses 3 del 1 al 11 nos dicen a nosotros sobre esto. Hermanos, ¿por qué Dios nos pide la mente? Bueno, porque el mundo quiere controlar nuestra mente, pero Dios quiere transformar nuestra mente. Ahí hay 2 palabras que yo quiero que analicemos. ¿Anotaron? Pero leamos eso. Si el mundo controla su pensamiento, usted se ha conformado. Si Dios controla su pensamiento, usted se ha transformado. Dios transforma nuestra mente y nos hace de temple espiritual mediante el uso de la palabra. Entonces, ahora, la pregunta que tenemos que tener hoy es esa: ¿conformado o transformado? ¿Cómo vive usted y cómo vivo yo la vida cristiana? Pablo habla de estas 2 cosas en este segundo paso porque él da la razón. Usted tiene que entregar su mente, hermano. Si la mente, no tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos problemas muy serios. Entonces usted tiene que saber si usted está siendo conformado o transformado. Si el mundo controla su pensamiento, usted es conformado. Si Dios es el que controla su pensamiento, usted es transformado. Usted y yo tenemos que dar respuesta seria delante de Dios. Si yo he sido una persona presentada, Dios tiene que controlarme y yo estoy siendo transformado. Bueno, ahí está el problema de nuestra mente. La mente nos juega malas pasadas. La mente nos hace ver, sentir cosas que nunca son y no fueron. Entonces hay muchos temores que nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. En especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, porque en medio de las desarideces y desencantos es perenne como la hierba.
acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Mi amor, yo creo que hoy cena, va a ver usted. Ok, vean esto, hermanos. ¿Quién transforma o quién conforma? Dios transforma. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio espiritual nosotros como iglesia, como personas, como familias, como mamás, papás, padres, hermanos, hijos, hombres, mujeres, y ver detenidamente, ya que no hay condenación porque hemos ido pasando aquí y estamos siendo presentados, decir, Señor, de verdad, qué conformado estoy. Hermano, queda uno, se le paran a uno los pelos de oír criterios y formas que gente de iglesia, hermano, tiene un pensamiento que es totalmente conformado al mundo y justificado, hermano, porque tengo derecho a ser así, porque yo soy así, porque es que me cuesta y Dios me acepta así. Hermanos, nos dejamos decir cosas así, Dios me acepta así. Y gente que no tiene temor de Dios, de decir, Dios dijo esto, o Dios, es que yo creo que Dios sí me acepta a mí así. Totalmente conformado al mundo. No es cierto, hermano. Ya muchos profetas cayeron, ¿verdad? Todos los que profetizaron que iba a quedar de presidente don Johnny Araya, quedaron por fuera. Hasta creer que sí, hay gente que se animó a decir eso. Magaña dijo que profetizaba. Es que el profeta que dice y no es engañoso, no es profeta. Bueno, pero ¿por qué se arriesgan a decir eso? Transformados porque el mundo y el pensamiento es transformado, hermano, porque creemos en que podemos decir cosas y que después podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, perdón. Y es verdad, el perdón de Dios es verdad, el perdón de Dios existe, la misericordia, la gracia, el amor, hermano, pero qué cuidado hay que tener, porque la consecuencia, Dios te perdona, pero la consecuencia usted tiene que trabajarla y manejarla en medio de su corazón y su vida. Pero entonces tenemos que controlar. Si el mundo nos está controlando es porque estamos siendo conformados. Yo quiero ser transformado y yo me presento como un sacrificio vivo y mi mente la presento delante de Dios para que Él me transforme. Total y pleno, hermana. Para ser transformado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a nosotros como iglesia, yo les voy a decir algo y parte de lo que les estoy orando, pidiendo que oren, porque estoy confiando que el Señor nos va a regalar una administración el domingo con respecto a algunas áreas que ya denuncié algo el domingo yo, pero que quiero que de verdad, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que despertar el espíritu que vino sobre, ¿verdad? El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Num. Tiene que despertarnos y tenemos que despertar, hermano, ¿a qué? A la evangelización, al dar, a la contemplación de Cristo, a ser una iglesia que nos amemos, que nos respetemos cada día más, que caminemos más en santidad, que caminemos más en compromiso con Dios y en compromiso en medio de la comunidad de fe, porque así es como funcionamos. Amén. Pero bueno, el tercer paso, porque si no, no llego y ya me quedan 15 minutos. El tercer paso. Sí, Dios transforma nuestra mente y nos hace de temple espiritual mediante el uso de su palabra. Así como usted invierte su tiempo en meditar en la palabra de Dios, memorizándola, haciéndola parte de su ser interior, Dios gradualmente hará su mente más espiritual. En 2 de Corintios 3:18, tal vez léame ese texto, por favor. 3:18. Así que todos nosotros, 3:18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El tercer paso es dar su voluntad, que está ahí en el verso 12:1-2b. Su mente controla su cuerpo y su voluntad controla su mente. Hermanos, su mente controla su cuerpo y su voluntad controla su mente.
Eso es verdad, así nos hizo Dios, así funcionamos. Cuando la mente controla el cuerpo, la voluntad va a controlar su mente. Entonces, por eso cuando definimos carácter es eso, motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque está trazada sobre la voluntad. Y cuando la voluntad funciona, mi mente es controlada. Ahora, mucha gente cree que controla su voluntad mediante fuerza de voluntad, pero usualmente fracasan. Esta fue la experiencia de Pablo, como se lee en Romanos 7, 15 al 21. ¿Se acuerda? Que Pablo tenía todo un conflicto y terminó diciendo, bueno, ¿y si quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Porque estaba en conflicto consigo mismo, con todo lo que, porque queriendo hacer lo bueno terminaba haciendo lo malo. Es solamente cuando cedemos nuestra voluntad a Dios que su poder puede tomar el control y darnos la fuerza de voluntad que necesitamos para ser cristianos victoriosos. ¿Sí? Necesitamos ser cristianos victoriosos, pero la forma de ser cristiano victorioso es a través de esa fuerza que nace de ceder mi voluntad a Dios, y el poder que va a tomar Dios por su Espíritu nos va a controlar. Ahora, rendimos nuestra voluntad a Dios a través de la oración disciplinada. Tanto como usemos el tiempo en oración, tanto rendimos nuestra voluntad a Dios en oración. Entonces, yo sí creo que hay mucha gente que tiene una voluntad muy rendida a Dios, los que oran mucho. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Debemos orar por todo y dejar que Dios nos guíe en todo. Orar por todo y que Dios nos guíe en todo. Ahora, para tener una relación correcta con Dios, debemos empezar el día dejando a Dios nuestro cuerpo, mente y voluntad. Hermanos, esos son los pasos donde no vamos a fallar. Cuando le entregamos a Dios mente, voluntad, el cuerpo, la mente y la voluntad. Todos los días, presentando, dice el apóstol Pablo, presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto pensado. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente y voluntad. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el cuerpo, ¿por quién es controlado? La mente controla el cuerpo. Y la voluntad controla la mente. ¿Se acuerdan un video que vimos sobre esto? Hace un rato atrás. ¿Sí se acuerdan? Sobre la mente y la voluntad. ¿Se acuerdan del muchacho que explicaba? Ok. Entonces, hermanos, concluyo con esto. Si queremos tener una relación correcta, estos 3 pasos tienen que estar en el proceso. Si nosotros queremos vivir para la gloria del Señor, tenemos que presentar nuestros cuerpos, hermanos. Tenemos que ser gente disciplinada en la oración. Tenemos que ser gente que de verdad entendamos que Dios tiene para nosotros lo mejor, que Él no nos da más de lo que yo pueda sobrellevar, que la misericordia de Él es mayor que la vida. Y el apóstol Pablo dice, ustedes preséntense, tengan estos 3 pasos. Repasamos solamente por repaso y termino. Número 1, ¿cuál es el primer paso? Entregar. El segundo, mi mente. Y lo tercero, mi voluntad. Hermanos, el Señor nos ayude, porque si yo pongo esto en práctica, de verdad yo voy a ver resultados y voy a ver la oportunidad de Dios para en medio de nosotros.